La clase de hoy se refiere a salud, alimentación y ejercicio. Quizás les llame la atención en un curso de nutrición y ejercicio que hablemos sobre salud, pero creemos necesario definir algunos conceptos, porque a veces hablamos de salud y de enfermedad sin saber exactamente su definición. Y vamos a empezar con la definición de la Organización Mundial de la Salud en 1948, cuando define la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y agrega, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Fíjense ustedes, un completo bienestar físico. ¿Cómo definimos el completo bienestar? ¿Cómo lo comparamos? ¿Y cuál es el fin de esta idea? Es lo mismo, pregúntense, el bienestar que refiere una persona luego de realizar un ejercicio físico al bienestar que refiere otro después de consumir droga. Los dos tienen bienestar, los dos están saludables. Posteriormente dice que es el completo bienestar, pero el bienestar y la salud es algo físico, estático. Creemos que dicta mucho de ser estático. Es un continuo cambio. Recordemos, como Buda dijo, lo único que no cambia es el cambio. Después todo nos va a dar cambios. Y la salud es un estado continuo de adaptación que tiene y está influenciado por la biología, el medio ambiente, la sociedad, la cultura, los hábitos, los factores de adaptación al medio y los servicios de salud. Recordemos, si no nos vacunan, nos vamos a enfermar. Ahora bien, la OMS revisó esta definición de salud. Dijimos que todo cambia y lógicamente las definiciones también tienen que cambiar, ir adaptándose. Entonces, en 1984, la OMS dice que la salud es el grado en que un individuo o grupo es capaz de realizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades, así como de cambiar o hacer frente al cambio de su entorno. Entonces, la salud es un recurso para la vida cotidiana, no el objetivo de la vida. Es un concepto positivo que hace hincapié en los recursos sociales y personales, así como la capacidad física. Posteriormente, y en 1986, en la Carta de Ottawa, la OMS dice que la salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la propia vida, y de asegurar que la sociedad en que uno vive apoye a todos sus miembros en la posibilidad de gozar un buen estado de salud. Entonces, la salud se crea y vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo, de recreo y lógicamente de ejercicio. Fíjense ustedes la gran diferencia que hay entre la primera definición, que todo el personal en salud lo recita como actual, y la definición que nos da la Carta de Ottawa. Y quizá esto justifique la razón de esta clase en este curso. Habiendo definido salud, ahora tratemos de definir enfermedad de acuerdo con la Organización de la Salud, que nos da para el 14 de diciembre del 2020 la definición. Dice: enfermedad
es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o en varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Alteración en el funcionamiento normal del cuerpo que causa malestar físico, mental o social desencadenada por diversos factores. Como en esta definición hablamos de síntomas y signos, vamos a definir ahora qué son síntomas y qué son signos. Síntoma es la perspectiva subjetiva que se refiere al malestar y a la sensación de estar enfermo, con diversos grados de intensidad. Y en ella hay mucho de la emoción ante la enfermedad. Signo es, en cambio, la perspectiva objetiva, la placa, el electro, el tumor, el esguince en un tobillo, o sea, cosas que uno puede apreciar y ver, la pérdida de peso de una persona, la obesidad. Esto ha traído también cambios en el concepto de cómo se produce la enfermedad. Anteriormente había una causa en la enfermedad, la unicausalidad. En la forma actual se dice no es una causa, son varias causas en los cuales intervienen las variables de la vida en las personas y en las poblaciones para producir las enfermedades. Entonces, en vez de centrarse en las causas que provocan las enfermedades, hoy las preguntas están más enfocadas a identificar las diferentes variables de vida de las personas que causan las enfermedades. Y por ello es importante en los ejercicios. Es decir, vamos a buscar las causas de las causas. Eso nos lleva también a algunas definiciones. ¿Qué es causa? Es la que identifica la etiología o la patogénesis de un cuadro clínico. ¿Qué es la relación causal? La relación existente entre dos categorías de eventos, la frecuencia o la cualidad de uno que sigue la alteración del otro. Por ejemplo, el ejercicio físico, el fútbol con la dislocación del tobillo. Hay una relación entre el fútbol, la cancha, el tobillo, y no solamente es la dislocación. No sé si ustedes vieron en el partido de fútbol de Bolivia con Venezuela, que se realizó en el Alto en Bolivia. El arquero iba a patear, boliviano iba a patear la pelota, se le dobló el tobillo y el delantero del equipo venezolano aprovechó y metió el gol. Y el arquero tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Fíjense, el arquero no tocó la pelota, no hubo contacto con el otro jugador, sencillamente pisó mal y tuvo la lesión. Eso, fíjense que hay relación causal. ¿Qué le hizo pisar mal? Llegamos entonces a repetir que una causalidad es ver el efecto directo. Si le dan una patada en el tobillo, el efecto directo es la patada. Pero la multicausalidad es no solamente del jugador que da la patada, sino el carácter, el tipo de zapato, el tipo de tobillo del jugador. Entonces, eso nos lleva a ver que haya una causa necesaria que antecede a la enfermedad y sin cuya presencia la enfermedad no ocurre. Causa suficiente es que conduce inexorablemente al desarrollo
posterior de una enfermedad y causa componente los factores relacionados con el agente, con el huésped o con el ambiente, que por sí solas no pueden ser suficientes para que la enfermedad aparezca. Más o menos lo que estamos diciendo. Entonces ahora le presentamos un cuadro de la multicausalidad. La idea de multicausalidad, como hemos dicho, es un integrador del proceso de salud-enfermedad. Relaciona el proceso con las inferencias biológicas del grupo de población sobre lo que ocurre en la enfermedad y, por ende, los fenómenos como causas competentes serían la causa ambiental, la económica, la genética, la política, la cultural y los sistemas de salud. Entonces, en la multicausalidad no solamente son las causas, los gérmenes, los suficientes para producir una enfermedad, sino los gérmenes, la causa suficiente necesita una causa componente, entre ellas la alimentación, para dar la enfermedad. ¿Qué queremos decir eso? Que en el curso ustedes van a ver que la nutrición es una causa componente en el desarrollo de los ejercicios y del deporte en general. Recordemos la cadena de infección. Los factores del agente pueden ser infecciosos y no infecciosos. Entre los no infecciosos tenemos los químicos y los físicos, lo que va a tener un efecto en el ejercicio. Pero también recordemos la presencia de agentes infecciosos. Entonces, ambos son necesarios, pero no siempre suficientes para causar la enfermedad, como dijimos. Entonces, que hay factores del agente, factores del huésped y factores ambientales. Los factores del agente serán infecciosos y no infecciosos. Los factores del huésped son los que determinan la exposición de un huésped, de un individuo, la susceptibilidad, la capacidad de respuesta, las características de edad, el grupo étnico, la constitución genética, el género, el estado socioeconómico, el estilo de vida, la alimentación, factores ambientales, factores sociales, físicos y biológicos. Hemos hablado de los componentes causales. Hemos dicho que para que se produzca una enfermedad se necesita un conjunto mínimo de condiciones que actúen en concierto. Esto se aplica a todo tipo de enfermedad. A todas las posibles condiciones o eventos se les denomina causas componentes. Entonces, las causas componentes más la causa necesaria, se produce la enfermedad o la lesión. En medicina, ustedes saben, por ejemplo, que como se había visto hasta hace poco tiempo la medicina, por ejemplo, el bacilo de Koch es igual a tuberculosis. Con la multicausalidad, nosotros decimos, se necesita hacinamiento, inmunosupresión, alteraciones en la alimentación, más el bacilo de Koch para producir la tuberculosis pulmonar. Entonces, resumiendo, la salud depende del medio ambiente, del medio social y en el campo que estamos hablando, de los micronutrientes, de los macronutrientes, del medio deportivo, del medio familiar y lógicamente de los organismos brindadores de salud. ¿Qué organismos brindadores de salud, por ejemplo, ven el ejercicio que hacen los estudiantes de primaria en las escuelas? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Recordemos entonces, la ocurrencia de un evento nos da la cuantificación del estadio de la enfermedad
más los riesgos acumulativos, nos da la presencia y frecuencia de las diferentes enfermedades, la cual debe evaluarse para la toma de decisiones y así disminuir las posibilidades de las enfermedades y de las complicaciones, que es lo que nosotros buscamos. Es decir, la cuantificación de la enfermedad es fundamental. Eso se hizo más evidente con el COVID. Fíjense ustedes, y lo han debido vivir en su medio y en su familia. Algunos ni se enteraron que se enfermaron de COVID. Otros fue un resfriado. Otros necesitaron hospitalización y otros desgraciadamente murieron. El mismo virus, el mismo ambiente, todo similar, pero la respuesta familiar y la respuesta social fue diferente. Entonces, las decisiones que se derivan de la evaluación de los riesgos acumulativos intentan disminuir la posibilidad de que ocurra un evento. La nutrición que ustedes van a ver para el ejercicio busca que se disminuya la posibilidad de que ocurran problemas nutricionales, dirigidos y sufridos principalmente por los que practican ejercicio. Es poco práctico eliminar el riesgo. No vamos a dejar de hacer ejercicio. ¿Qué debemos hacer? Limitar las posibilidades de que ocurra un evento negativo con el tiempo. Y es lo que estamos buscando en este curso con el deporte, el ejercicio y la nutrición. Por lo tanto, la salud tenemos que ver la salud y la actividad física. Los estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud muestran que la actividad física es insuficiente y es uno de los principales factores de la mortalidad global que se encuentra en aumento en la mayoría de los países. La actividad física regular y adecuada, incluyendo cualquier movimiento corporal que requiera energía, puede reducir y reduce el riesgo de muchas enfermedades, principalmente en trastornos no transmisibles, hipertensión, enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares, diabetes, depresión. Entonces, la salud y la actividad física no implican necesariamente practicar deportes o recurrir a un gimnasio. Se trata de buscar e incorporar estrategias de movimiento corporal que conlleven a un gasto de energía. Esto incluye las tareas del hogar, de la escuela y del trabajo, evitando en lo posible permanecer mucho tiempo sentado. Recordemos que el organismo humano es un sistema complejo y dinámico que requiere un equilibrio adecuado. Y ese equilibrio adecuado dice que la actividad física, la mental, la emocional, la comunitaria están interconexión directa con la alimentación, con el ejercicio, con el sueño, con el manejo del estrés, con el historial médico y otros aspectos de la salud. Entonces, la alimentación debe ser adecuada. Recordemos que la alimentación debe estar adecuada a factores como características genéticas, estilo de vida, el medio ambiental, el medio social. Porque esta alimentación actúa sobre el bienestar físico, la promoción de la salud, el bienestar emocional y el rendimiento deportivo. Recordemos también que la alimentación es un factor de riesgo cuando no es adecuada, que nos lleva a una falla en la actividad física que actúa sobre lo que ya habíamos mencionado.
Cada persona tiene necesidades nutricionales distintas. Cada deporte tiene sus propias exigencias nutricionales. Entonces, ¿qué se necesita? Una estrategia nutricional bien planificada. Esto va a influir en el rendimiento, ayudará a soportar el programa de entrenamiento, promoverá la recuperación, evitará el riesgo de sobreentrenamiento, reducirá el factor de riesgo de la enfermedad y ayudará a conseguir un mayor rendimiento deportivo y físico. Recordemos que el cuerpo necesita nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas, agua, para obtener energía, función energética, para formar y mantener estructuras, función plástica, y regular procesos metabólicos, función reguladora. Todo esto nos lleva a un ambiente corporal saludable que será, como última meta, un óptimo estado de salud. Recordemos que los alimentos tienen una acción directa y una acción indirecta. Alimentos en exceso, obesidad, diabetes. Alimentos en defecto, anemia, bocio, bulimia. Alimentos de mala calidad, cáncer. Recordemos, y en la diapositiva van a ver un obeso. Es comida chatarra, hipotiroidismo, diabetes, falta de actividad física, trastornos digestivos, trastornos psicológicos, que no solamente va a ser la obesidad, sino la hipertensión arterial, problemas psicológicos, arteriosclerosis, afecciones cardiológicas, daños articulares. Entonces, no solamente es tratar la enfermedad, sino las causas de las causas, que eso nos implica realizar un tratamiento completo. Todo ello lleva a lo que actualmente se llama la epidemiología nutricional, que es el estudio de los determinantes relacionados a la nutrición y la salud de la población, cuyo objetivo principal es el monitoreo de alimentos, ingesta de nutrientes, del estado nutricional, brindar la toma de decisiones, generar nuevas hipótesis sobre dieta y enfermedad, y además habrá que considerarse la parte sociocultural y política. Por ejemplo, en Venezuela la ingesta de pasta ha aumentado. Eso tiene no solamente en el ejercicio, en todo una importancia. Por lo tanto, es nuestro deber hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. Muchas gracias.